Bueno, vamos a tratar de comprenderlo juntos porque la situación es bastante compleja en el sentido de que si uno compara con elecciones anteriores, es mucho más abierto el panorama, es mucho más difícil de diseñar escenarios, porque en la elección del 2019, bueno, había dos fuerzas, podía ser una u otra, la oposición de entonces, el Frente de Todos, tenía como más posibilidades a la vista de todos, finalmente se dio ese resultado. En el 2015 era más parejo, pero bueno, la final también era entre dos. Ahora todavía, como no estamos ni siquiera con los precandidatos inscritos, tenemos un abanico de candidatos en Juntos por el Cambio, ¿no? Donde hay 4 o 5, hay 2 que son los más poderosos, ya sabemos, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, pero se han anotado Lilita Carrió, Pichetto, Manes dice que se va a presentar, Gerardo Morales, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos un abanico muy desplegado. En el Frente de Todos, por el contrario, digamos, está dando vueltas con la intención explícita de ser precandidato Daniel Scioli, Juan Grabois, pero hay muchas voces que hacen correr la idea de que probablemente se inclinen más por la lista de unidad que por una paso competitiva, que respondería más a la historia del peronismo y del Frente de Todos, que nunca en el segmento presidencial tuvo competencia. Pero claro, si hay candidato de unidad, empiezan todas las elucubraciones y puede ser Massa o puede ser algún otro. Y está la figura de Javier Milei, que hoy en términos individuales es el que tiene más intención de voto con un mensaje muy disruptivo. Todo esto, además, en el contexto de una economía que en términos macro está totalmente enganchada con alfileres, porque lo hemos visto en las últimas 2 semanas, con la corrida cambiaria, que sería un error pensar que ha terminado. Subrayo esto, sería un error pensar que la corrida cambiaria ha terminado. Pone un contexto de mucha vulnerabilidad y constituye casi la variable independiente, porque dependerá de la evolución del dólar y de la inflación en los próximos meses el grado de deterioro, y no solo sobre el funcionamiento de la economía, sino también de las expectativas de la opinión pública, que en un porcentaje muy superior al 60%, cuando es interrogada respecto a los sentimientos que posee en la actualidad, destaca básicamente 2, bronca y desesperanza. Gustavo, está con nosotros Carlos Germano, que es nuestro analista político y quiere hacerle una pregunta. Hola Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Hola Carlos, buen día. ¿Cómo andás? Bien, querido, bien. Mirá, coincido el planteo, creo que la incertidumbre invadió, digamos, el escenario electoral fuertemente, pero digo, en el Frente de Todos, y ahí es donde la pregunta va, hoy el candidato o el precandidato, no sé qué va a ser. Yo creo que hoy las figuras me parece centrales para afrontar una delicada elección del peronismo es o Daniel Scioli o Sergio Massa o Daniel Scioli. Me parece que por ahí hay que empezar a encontrar las posibilidades ciertas para el 24 de junio cuando se cierren listas. La pregunta es, ¿qué posibilidades tiene hoy el oficialismo, como bien subrayaste vos, con una corrida cambiaria todavía caminando, y fundamentalmente, ¿cómo haces para revertir, te lo pregunto como analista y como politólogo y con mucha experiencia, en un humor social muy refractario contra los oficialismos en general en toda la región, pero bueno, en este caso contra el oficialismo nacional, ¿no? O sea, las dificultades. ¿Cómo prevés esa campaña? Mirá, Carlos, a ambos nos gusta este tema y también hemos conversado en distintas oportunidades. Tengo la sensación, y lo dejo abierto para que lo charlemos, ¿no? Pero tengo la impresión, y sobre todo con el mensaje de Cristina en el Teatro Argentino, que en lo inmediato el propósito explícito del Frente de Todos, más que revertir un clima, está dado por apostar por lo menos a un paso de tercios.
o de 3 candidatos, no digo de tercios exactos, de 33, 33, 33, pero digamos de una competencia en 3. ¿Por qué? En primer lugar, porque a cualquier oficialismo de cualquier lugar del mundo le gusta siempre, ¿no? Le gusta tener muchas oposiciones. Aquello que decía Margaret Thatcher en la época previa al derrumbe del muro de Berlín, dice, me gusta tanto Alemania que quiero 2, ¿no? Digamos, bueno, a cualquier oficialismo le gusta tanto la oposición que quiere 2 o 3. Entonces, creo que la estrategia de Cristina de enfocar sobre Javier Milei, tanto al comienzo como al final de su mensaje, tiende a buscar no solo confrontar con quien ideológicamente pueda hacer un juego de espejos, sino también generarle una incertidumbre a Juntos por el Cambio y refugiarse, si se quiere, en el piso histórico del peronismo, del panperonismo, del progresismo, peronismo kirchnerista, como lo querramos llamar. Es más, creo que hay un juego de espejos deliberado. Yo veía la escena del teatro argentino, y es una descripción, de ninguna manera una crítica, pero veía de alguna manera un partido del Estado. Es decir, todas las plateas estaban ocupadas por diputados, intendentes, funcionarios, ministros, y que justamente cuando tiene que calificar el problema de la Argentina, señala que el problema es la casta económica, que no tributa lo que debiera tributar, que la situación no es el déficit fiscal, sino que tiene que ver, digamos, con el proceso de endeudamiento y fuga de divisas del Fondo Monetario y el comportamiento de los grupos económicos concentrados. Es prácticamente un espejo público del espejo de la posición privada que mantiene Milei, que sería la inversa, ¿no? La casta es la política, el problema es el déficit fiscal, al Banco Central hay que eliminarlo y dolarizar la economía. Entonces, creo que en ese antagonismo el oficialismo se para en una primera instancia, especulando que después de las PASO, eventualmente después de la primera vuelta, pueda, digamos, llegar a una suerte de cara a cara, planteado mucho más en una cuestión ética que en una cuestión de resultados, porque es muy difícil para cualquier oficialismo, y acá rescato algo que vos dijiste que me parece esencial. Hay oficialismos con mucho mejores resultados que que perdieron. Recordemos que en Brasil Bolsonaro perdió con crecimiento económico y con inflación de 5% anual. Entonces, un oficialismo que tiene que ir a una elección con un régimen de alta inflación y con un contexto cambiario más que difícil, pero también con paradojas que hay que señalar. Hoy, recién, antes de conversar con ustedes, estaba mirando 3 datos que pueden ser muy técnicos, pero a mi criterio son como los que marcan las contradicciones de la Argentina. El crecimiento del consumo de combustible, tanto de nafta como de gasoil, aún en un contexto de sequía, y de energía eléctrica. Pero, sin embargo, conviven con registros formales del INDEC que están en caída. Digo, en Argentina está migrando hacia la economía informal. Y eso me parece que tiene unas consecuencias que a lo mejor probablemente no las podamos abordar en el tramo de una conversación corta, pero que da para pensar mucho, tanto en términos económicos, sociológicos y por supuesto en traducción electoral, ¿no? Bueno, empezando por la coyuntura, uno podría decir que en el propio desenvolvimiento del llamado dólar soja 3, uno puede ver las expectativas del sector. Aún con el estímulo de liquidar los dólares a 300, que está por arriba de los 228 más o menos en lo que está el dólar mayorista, sin embargo, la liquidación es menor. Obviamente que hay una cuestión cuantitativa vinculado a la sequía, pero por el otro lado, evidentemente, hay una actitud mucho más reticente vinculada a la incertidumbre cambiaria. Obviamente que además es un sector que, como a todos los sectores, le caben las generales de la ley, y cuando aumenta la incertidumbre también, por supuesto, aumentan las prevenciones. Creo que de alguna manera también pasan otras cuestiones más estructurales que en el contexto de una situación mucho más vertiginosa quizás están desapercibidas o no tienen toda la atención. Ayer mismo hubo un acto importante que yo leía hoy todos los diarios por la mañana y figura muchas veces como una columnita al costado, en la cual se anunció que con financiamiento de bancos internacionales y del sector público en la Argentina hay un plan para llevar el riego a 1.900.000 hectáreas, que sería prácticamente duplicar el riego de la Argentina. Y a lo mejor muchas veces la dirigencia no discute esas cosas. Y eso tiene
en términos de mediano y largo plazo, quizás una importancia como el gasoducto que estamos hablando de Vaca Muerta, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, lamentablemente, el abordaje, sobre todo que se hace desde la dirigencia del AMBA, respecto del campo, está muy vinculado al tema de retenciones, al tema de liquidación de dólares, y no a una serie de potenciales que tiene el sector para crecer vía, en este caso, el riego, pero también lo que hace a la investigación o lo que haría el estímulo de caminos rurales, mejora de acceso a las cuestiones portuarias, una mejor administración de todo lo que tiene que ver con la hidrovía y otra serie de cuestiones que me parece serían muy interesantes que dirigencias, tanto políticas como gremial del sector, pudiese ponerla en una discusión más amplia, porque yo creo que el futuro de mediano y largo plazo de la Argentina está muy vinculado con eso, en tanto y en cuanto si tenemos motivos para ser pesimistas respecto del cortísimo plazo del país, tenemos más motivos para ser medianamente optimistas en el mediano y en el largo, no solo por la potencialidad y la realidad del complejo agroalimentario, sino también por lo que se menciona antiguamente, todo lo que hace al complejo energético, al litio, a la explotación del litoral marítimo, y a la economía de las tecnológicas, a las vinculadas al conocimiento, a las aplicaciones. Es decir, que Argentina podría generar muchos dólares en el año 24, 25, 26, 27, pero bueno, para eso también hay que concentrar la atención y potenciar discusiones que hoy están como música de fondo y no como letra de frente, ¿no? Que creo que lamentablemente esa situación no contribuye a discutir cuestiones importantes.